¿Liderazgos tradicionales o modernos? Una duda que ha quedado en el pasado para darle paso a nuevas formas de entenderlos, con enfoques más abiertos y democráticos. Según las nuevas concepciones, un líder ya no depende estrictamente de la carga autoritaria, sino de la capacidad de movilizar a otros para afrontar y aprender en decisiones complejas. ¿Cómo es la formación de líderes en el ámbito universitario? Vine a hablar con el economista Heraldo Lali Muñoz, del programa de liderazgo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, para que me cuente qué es lo que proponen. Lali, bueno, hablemos un poquito de estos tiempos actuales donde por ahí el liderazgo ha ido cambiando, donde todo lo relacionado con la economía lo hemos visto como algo muy duro, tal vez hasta deshumanizado, pero claramente no es así. Y por ahí la percepción que tiene la gente es otra. ¿Cómo se viene trabajando para cambiar eso? Sin duda el desafío, como decís vos, es modernizar la economía, requiere empezar a pensar en otras habilidades, otras competencias. Sin ir más lejos, la educación moderna busca desarrollar más competencias que conocimientos. Porque los conocimientos están en Internet. Antes había que venir a buscar a la universidad. Hoy en día están en Internet, están en la nube. Son más accesibles, digamos. Claro, lo que es importante es cómo lo usa, saber usarlo. Esa competencia es la que busca la educación moderna. Y en ella el liderazgo es clave porque está relacionado con la educación emocional, la inteligencia emocional que equilibra mucho el uso de esta inteligencia artificial. Entonces en ese contexto surge un poco la inquietud de desarrollar estas habilidades humanas en nuestros estudiantes. Y ellos también lo pedían, porque de alguna manera cuando empezamos a hablar de estos laboratorios para desarrollar competencia y conocimiento sobre sostenibilidad y análisis de datos, temas tan requeridos en la laboralidad moderna, salió transversalmente en la charla la importancia para ellos de aprender a relacionarse. Entre ellos, con los profesores, el día de mañana con sus equipos de trabajo, con sus autoridades. Entonces, en ese contexto, salió de la inquietud de ellos desarrollar habilidades humanas. Y que ahí salió un poco el programa de liderazgo que llamamos, ¿no? Que como vos decís, ya no es el desarrollar líderes para que manden a un grupo de personas, sino más bien ese rol que deben tomar las distintas personas para desarrollar su liderazgo individual, que va a tener que activarse en diferentes situaciones. Claro. A mí me gusta mucho hablar que hoy en día hay que desarrollar equipos de líderes para que cada uno se active en el momento adecuado y no tanto un líder que de alguna manera maneja a todo el grupo, porque eso estás perdiendo mucho potencial. ¿Qué pasa con, también hay una cuestión real que es la resistencia? Ya sea de esa vieja modalidad o esa vieja escuela de que los líderes eran tal vez uno, de que incluso era mucho más vertical el tema de por ahí lo que era ese liderazgo, incluso tal vez no permitiendo que otros pudieran crecer. ¿Cómo se puede hacer para esa resistencia al cambio? Y cómo las empresas también empiezan a tener otra concepción y abrirse con ese tema. Sin duda hay muchos modelos culturales, de cultura organizacional, donde algunos siguen teniendo una mirada muy verticalista, individual, pero algo que se ve que predomina en las empresas modernas e innovadoras a nivel global son la necesidad de equipos de líderes. Liderazgos situacionales, liderazgos funcionales que vayan cambiando y que como diferentes personas tienen que tomar el liderazgo en diferentes situaciones. Esa característica hace que pierdas mucho talento cuando hay un liderazgo único y vertical. Incluso las personas con mayores habilidades, las personas más talentosas van a huir de esas estructuras porque es donde no se desarrolla su potencial. Claro. Y en todo ese contexto, los equipos de líderes atraen más talento que el liderazgo autoritario individual a la antigua, que tal vez hacía falta en otro modelo, en otro paradigma sociocultural, pero en el moderno ha quedado obsoleto, ahuyenta el talento y genera estructuras un poco innovadoras, como bien dijiste vos. Y desmotiva. Pues a mí se me ocurre pensar por ahí en ese liderazgo que sigue existiendo en algunos lugares. Hay otros países y empresas que lo han entendido que es necesario el cambio, pero todavía persiste esto de
ese líder vertical, ese líder incluso hasta ausente, ¿no? Esto de tener una oficina que esté lejos de ese contacto con los propios, a veces, claro. Inaccesible, como decís vos, sí. Y ese contacto que por ahí los empleados lo necesitan o la gente que está bajo su órbita y que termina dando eso, ¿no? El diálogo que no existe, digo, está claro que es un cambio necesario, pero que algunos todavía no entienden, ¿no? Incluso, digamos, hasta en instituciones de gobierno, digo, hay muchos ejemplos y claros, ¿no? Sí, sí, y creo que está bueno este espacio de reflexión de por qué desarrollar un programa de líderes, porque van a hacer falta tal vez hace falta que todos saquemos el liderazgo que tenemos adentro. Y en los jóvenes se nota mucho más, porque se están preparando para otra matriz productiva, para otra economía, para otro sistema que hasta incluso no sabemos cuál va a ser exactamente las habilidades y las competencias que requieran. Entonces el liderazgo va cambiando innovador, todo el tiempo, además. Claro. Es más, hoy en día cuando hablas de un plan de estudio, lo primero que te preguntas, ¿qué es más importante, dar conocimiento o dar habilidades o competencias humanas? Y si doy conocimiento se me puede ver obsoleto en corto plazo. En cambio, si doy competencias humanas, esa persona va a tener esa capacidad de innovación, ese liderazgo situacional. Y si volvemos a la definición de líder, es la capacidad de influir en los demás. Era un poco la definición tal vez media del libro. Ahora, si cada uno, cuando en diferentes situaciones, va cambiando la persona que tiene que influir en los demás, sí. Eso es lo que requiere este equipo de líderes, ¿no? Personas preparadas para asumir el liderazgo y para saber acompañar y apoyar a diferentes líderes que tomen también el rol y no tener una mirada tan verticalista que o soy líder o soy súbdito. Claro. No, sos un líder en espera de tu momento. Y además eso, entender que por ahí podemos estar en ese rol de líder y a veces no tanto, ¿no? Porque es un cambio constante. Claro, porque cada situación, las diferentes crisis, algunas veces hacen falta liderazgos más organizacionales, más de organizar, otros más creativos, otros más de resiliencia, de humor. Entonces vos ves cuando vos trabajas con proyectos en estos programas de líderes o en la educación moderna que busca trabajar con proyectos, con equipos, se ve claramente cómo emergen los distintos liderazgos de un mismo grupo de estudiantes, emergen los distintos tipos de liderazgo frente a distintos desafíos. Y eso es lo que genera equipos mucho más potentes. Creo que se ve en el deporte moderno también. Sí. Hoy en día cuando vemos un equipo de fútbol que tanto nos gusta a los argentinos, sí. Si vos tenés que identificar un líder de nuestra selección argentina, vas a ver que no, que ha ido cambiando el liderazgo. Exacto, que el rol es como que va rotando. Va rotando y emergen líderes para distintas situaciones y asumen un rol que tienen que tomar, y eso es lo mismo que está pasando en las empresas y las organizaciones modernas. Trabajar en equipo. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando de esto, de cómo lo toman las empresas, cómo se preparan estos nuevos líderes en las carreras universitarias. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Bueno, en el próximo bloque lo vamos a hacer. El proceso de crecimiento y desarrollo de un país, una región o una economía fue cambiando profundamente en los últimos años, donde se ampliaron los indicadores que pasaron de ser los estrictamente duros a aquellos que influyen en el bienestar y la armonía. Estábamos hablando en el bloque anterior de cómo va evolucionando todo, ¿no? Y esa exigencia que hay para hoy en día más que nunca, ¿no? Con la tecnología de por medio. Ahora la pregunta es, ¿la economía ha evolucionado al ritmo que corresponde y cómo? ¿Cuál es la respuesta que tienen ustedes, que son los que saben? Y ha habido mucha resistencia porque hay una zona de confort de la ciencia. Creo que es interesante. Es mal la zona de confort, ¿no? Claro, hay que ampliar la zona de confort, no está mal, pero hay que ampliarla. Entonces yo digo que la humanidad en algún momento tomó la economía, o sea, hizo de la economía una ciencia basada muy en elementos tangibles y matemáticos porque era parte de la evolución. A ver, la persona del siglo XX no podía hablar como se habla en el siglo XXI de bienestar, no había la neurociencia, no estaba la sociología, no estaban los indicadores que hoy permiten medir el bienestar de manera trascendente a lo que era el PBI. Claro, eran otros datos, digamos. Claro, uno decía, economía, la ciencia que administra recursos escasos para satisfacer necesidades y maximizar el bienestar. Decimos, ¿qué es el bienestar? Y aquella persona dijeron, mira, la gente si consume, trabaja, hay producción que genera empleo, eso es bienestar. Entonces se tomó el PBI, el empleo, el consumo como indicadores de bienestar. Después con la evolución de la humanidad, digamos, y la intelectualidad, empezaron otras ciencias, empezaron a investigar
otras variables que hacían al bienestar y al desarrollo. Por ejemplo, los países de mayor bienestar hoy no son lo mismo de mayor PBI. En otras variables, digamos. Claro, y como se empezó a mejorar tanto la medición de estas variables, hoy en día se puede tangibilizar o se puede medir un montón de aspectos tangibles del bienestar, donde el PBI quedó chico, por ejemplo, o el consumo. Una persona que consume mucho no necesariamente es más feliz que una que está en armonía con su trabajo, su oficio. ¿Y cuáles son esas variables? Digo, esas otras que se corrieron un poquito más, digo, y ampliaron lo que era la mirada, ¿no? Estrictamente de algunos factores nada más. Claro, por ejemplo, eso dio lugar, por ejemplo, cuando hablamos de qué hace el bienestar de un país. Ponerle mirada antigua al PBI. Si un país de mayor PBI, en teoría genera mayor bienestar porque había más empleo, más consumo. Después empezaron a ver que aspectos como la salud se podía medir, la nutrición, la seguridad, la corrupción. Claro. Y aspectos ambientales. Y todo eso empezó a medir una serie de variables que justamente ahí nació no de manera casual la economía sostenible, porque empezó a tener un montón de otras variables. Y la clave acá es que redefine el sentido de eficiencia, que deja de ser solo lo cuantitativo, solo que era, o lo monetario, para ampliarse un montón de otros aspectos sociales, ambientales, culturales, institucionales, que hacen al verdadero bienestar integral. Podríamos decir también que hoy en día se sustituye mucho el objetivo de la riqueza económica por el de prosperidad, donde la prosperidad es salud, dinero y amor, podríamos decir, como dicen en un brindis. Claro. No es lo estrictamente material, sino va por otro lado también, ¿no? Claro, es más, porque la persona que tenga, es más, podemos decir las lecciones aprendidas de estos fracasos, entre comillas, es que la persona que tenía mucha plata, recién ahí podía empezar a ver de cuidar la salud, las relaciones, y a veces habían cosas incorregibles. En cambio ahora el desarrollo moderno de la economía es un desarrollo en armonía de la prosperidad, donde una persona es próspera si tiene obviamente la salud financiera mínima, pero con una prosperidad laboral que trabaja en algo digno, que le genera propósito, que le genera cultura, que le genera vocación. Que respeta el ambiente, por ejemplo. Claro, que cuida la vitalidad, ese es otro de los aspectos de la prosperidad, la vitalidad, donde la vitalidad del ambiente que nos rodea es parte de nuestra vitalidad, un lugar. Vitalidad psicológica, física, está muy relacionado con cómo me alimento, con el aire que respiro, y eso hace a mi riqueza. Por eso los países ricos cuidan más el ambiente y de alguna manera es un bien de lujo, dicen algunos. Bueno, pero porque pueden hacerlo porque es aspiracional. Porque trabajan para eso además, ¿no? Claro, entonces, y trabajan porque pueden apostar a eso, porque tienen, algunos dicen, bueno, tienen las necesidades satisfechas. O te empieza a redefinir el sentido que es eficiente, que es económicamente eficiente. Ya no es solo la riqueza financiera. Porque si a costa de riqueza financiera perdiste vitalidad, salud, ambiente, dignidad laboral, vocación, la persona no se siente próspera y siente que una persona con menos recursos financieros tal vez está más feliz que ella, y ahí se redefine el sentido de éxito. Lo mismo pasa con empresas y países. Por eso la sostenibilidad no es algo... Nació tal vez un poco de la RCE, algunos primeros esbozos de esto, y parecía más filantrópico y más un deber ser y ético. Hoy en día es una redefinición de eficiencia. Y una necesidad además, ¿no? Estamos en tiempos donde el tema de la sustentabilidad es importantísimo para el futuro. Y es lo que queremos todos, en realidad es aspiracional de todos nosotros. Y la gente que tiene mayor poder adquisitivo, más la demanda y más trabaja por ella. O sea que sería un error seguir viendo solo la parte tangible de la economía como éxito y olvidarse la intangible, cuando hoy en día la redefinición de eficiencia nos lleva a pensar de forma holística en que algo es eficiente si impacta en la prosperidad integral de una empresa o de una persona, cuidando salud, ambiente, relaciones. Eso es una prosperidad, esa es la nueva eficiencia, que la sostenibilidad ya pasó de ser un deber ser, todavía lo confunde como alguna una gente. especie de sueño para algo, claro, hacer un utópico, objetivo claro. O ético, como moral, y no, es algo de eficiencia, una redefinición de la nueva economía, de que algo está bien hecho si cuidó todo esto o optimizó todos estos recursos tangibles e intangibles a la hora de generar un objetivo. Me encantó. Bueno, después vamos a hablar de cómo nos preparamos los nuevos líderes, pensando, yo me incluyo, en esto de meternos en ese mundo, con esos objetivos, trazar justamente ese camino que exigen las empresas y cómo la formación de las universidades es fundamental para eso, ¿no? ¿Te parece? Ha cambiado mucho, así que está bueno. Bueno, hay que meterse. Lo decimos en el otro bloque, lo contamos. Dale. ¿Te parece? ¿Cómo prepara la Universidad Nacional de Cuyo a los nuevos líderes? El programa de líderes de la Facultad de Ciencias Económicas busca captar a estudiantes con habilidades humanas más allá
de los conocimientos. Bueno, Lali, hemos hablado, me parece muy interesante todo lo que nos has contado porque incluso cambia mi concepto de la economía, que me parece que está bueno y estaría bueno que la gente también después del programa, también si tiene algún prejuicio de la economía, esto de que por ahí era muy dura, hoy entienda que hay caminos nuevos, ¿no? Y que ha ido evolucionando. La pregunta que te iba a hacer es cómo se hace para prepararse para la nueva demanda que hay de la economía, de los profesionales, de los líderes. Sí, no es casualidad que estemos en la Facultad de Ciencias Económicas trabajando un programa de líderes, es porque estas habilidades o estas competencias son requeridas para esta nueva redefinición de la eficiencia que hablábamos recién. La sociedad está pidiendo, y los jóvenes sobre todo, nos están pidiendo desarrollar ciertas habilidades relacionadas con su inteligencia emocional y sus habilidades humanas. Entonces, en ese contexto nació esta inquietud de desarrollar este programa de líderes, que primero buscó acercarlos a dos laboratorios que se crearon en la facultad, un laboratorio de análisis de datos, de ciencia de datos, y un laboratorio de sostenibilidad. Dos laboratorios que son dos habilidades, conocimiento y competencia, sobre todo cada vez más demandadas en el mercado laboral, que están mucho más relacionados con la nueva economía que con la vieja economía. Claro. Entonces, en ese contexto, dimos una charla a los estudiantes para contarles la idea de estos laboratorios y surgió mucho énfasis en la idea de la necesidad de desarrollar habilidades humanas para generar mejores relaciones, mejores redes, mejores conexiones, mejores habilidades de comportamiento, mejor inteligencia emocional. Y mejor, sin duda, el ambiente también, ¿no? El ambiente laboral, que es fundamental también a la hora de que una empresa sea exitosa o un organismo sea exitoso, ¿no? Y bueno, ahí vos acabas de nombrar otro de los pilares. El bienestar organizacional es como un pilar. Hoy en día las empresas buscan desarrollar el bienestar organizacional no por una cuestión ética de nuevo o de valores, sino por una cuestión de eficiencia. Porque una empresa que trabaja bien el bienestar organizacional atrae talento, que hoy en día en los grandes problemas que tienen las empresas es la fuga de talentos o la dificultad de retener a las personas más habilidosas, justamente los líderes que los pierden en poco tiempo, o los jóvenes que tienen esa fama entre el empresario antiguo de que no se la juegan, que se va muy rápido. Algo tenés que hacer. O sea, las empresas lo entienden, digo, esto de que tienen que cambiar por ahí el chip. Yo creo que las empresas se victimizan, entonces se van a un lugar de conflicto en vez de ponerse protagonistas y ser parte de la solución. ¿Cómo? Trabajando los liderazgos, el bienestar dentro de la empresa. Entonces, una empresa que desarrolla el bienestar de manera adecuada empieza a atraer talento, y atraer y retener talento hoy en día es la riqueza principal de las empresas, que pueden, porque gastan recursos en capacitar y desarrollar habilidades en personas que se les van. Claro. Entonces la empresa que entiende esto cuida el bienestar, cuida al líder que ha formado, que ha desarrollado, y lo retiene. ¿Cómo? Escuchándolo, poniéndose en una posición mucho más horizontal, entendiendo que los liderazgos no son verticales e individuales, sino más bien son grupales. Todo lo que venimos hablando hacia el desarrollo de este bienestar organizacional, repetimos, por una cuestión de eficiencia moderna, no tanto de ética. Bueno, ¿y cómo preparan a través de este programa desde la universidad a esos liderazgos que son necesarios? ¿Cómo los van preparando? Porque están para profesionales y también para estudiantes, ¿no? Claro, nosotros estamos trabajando con estudiantes de toda la carrera, estudiantes de primer año, segundo, hasta los últimos años se han inscrito. Nosotros abrimos una convocatoria justamente en el marco de este programa Líderes, que era para que se acercaran al laboratorio de datos y al laboratorio de sostenibilidad para que los mentoreáramos para el desarrollo de estas habilidades humanas, mientras desarrollaban competencias y conocimientos sobre ciencia de datos y sobre sostenibilidad. La convocatoria fue muy buena, se sumaron muchos chicos. ¿Cuántos son más o menos? 120 chicos se sumaron, que hay un perfil interesante, porque es una persona que siente que tiene más tiempo o tiene otras inquietudes que aprobar materias, porque eso también es lo interesante. Y si bien el programa Semillas busca darle un suplemento, un complemento económico que de alguna manera los estimule y les ayude también, ¿no? Claro, porque los gratifica, aparte que los empieza a conectar con la importancia de ese punto de equilibrio, que si ellos desarrollan un trabajo adicional puedan tener una compensación aparte. Y también tienen créditos académicos que les permite canjearlos por materias electivas los últimos años. Bien. ¿Y ellos qué hacen en el laboratorio? Se ponen a trabajar junto con los mentores de los laboratorios, junto con los mentores del programa Líderes, y junto con algún profesor referente de alguna cátedra en algún producto académico, que consiste en un trabajo práctico o en un proyecto, que el cual, mientras lo desarrollen las personas que transitan esa materia, adquieren habilidades transversales relacionadas con sostenibilidad y ciencia de datos.
Entonces el líder que toma este rol de desarrollar este producto académico junto con sus profesores referentes adquiere esos conocimientos de sostenibilidad y datos y adquiere las habilidades para trabajar en equipo, para estas actividades de liderazgo que es básicamente descubrir ese líder que tiene adentro, tal vez que le falta pulir y entender que es una persona creativa, que es una persona ordenada, que es una persona que tiene buen humor. Que reúne todas las condiciones, ¿no? Claro, en definitiva. O cuál es su talento que va a desarrollar sobre todo. Entonces, porque a lo mejor uno es más ordenado, otro es más optimista y transmite otro ánimo, otro es más creativo y sabe solucionar problemas. Entonces, en este programa de líderes, cada uno viene a desarrollar aquel talento principal que tiene para poder trabajar con otros líderes y complementarse en distintas situaciones. Bueno, y aquellos que tienen inquietud y dicen, bueno, ¿en qué momento puede surgir otro programa? Porque este ya está en funcionamiento para sumarse. El objetivo de la facultad es justamente ir, digamos, creciendo en esto, ¿no? Sí, por supuesto. Este es un programa que estamos en esta primera experiencia con el objetivo de incubar líderes que un chico tenga durante su carrera la posibilidad de tener varias instancias. La idea es que, por ejemplo, para el próximo semestre, después de las vacaciones de invierno, lanzar otro programa, otro Semilla, que Semilla es la primera etapa del programa Líderes, que el nombre un poco hace un juego de palabras entre algunas siglas, pero sobre todo esa semilla de líder que hay que cuidarla para que se transforme, cultivarla, ¿no? Que es su fruto, justamente. Por eso queremos jugar un poco con una semilla para la primera etapa, que siempre, todos los semestres la idea es que lanzar un programa Semillas. Pero también el que ya transitó el programa Semillas puede transitar un programa Retoños, Frutos y Regeneración, y hay varios programas que van a tratar de ir buscando desarrollo de habilidades posteriores a estas primeras insípidas o estas primeras estímulos a los líderes en esta etapa semilla. Son como instancias, así como una carrera que vas a ir además llevando y vas a ir superando subiendo niveles, ¿no? ¿Sería una cosa así? Claro, sería un poco así, ese desarrollo, expandir las habilidades de esa persona porque trabaja con nosotros y se queda trabajando en los laboratorios, después tal vez mentoreando a estudiantes más jóvenes, tal vez ayudando en la formación de otros, que eso también es muy enriquecedor para quienes están, ¿no? Seguro, porque es la mejor forma de adquirir estas competencias, estas habilidades de liderazgo. Bueno, Lali, ¿cómo hacen los que nos están viendo para sumarse, tener información, de pronto para saber cómo están trabajando ustedes? ¿Dónde pueden conseguir todas esas respuestas a todas esas inquietudes? Toda esta información siempre se sintetiza ahí en la página de la universidad, donde están los programas líderes con toda la información necesaria, no solo de convocatoria, sino de balances, cómo van avanzando, cuáles son los logros que se van obteniendo. Así que es un programa nuevo, estamos trabajando mucho en ellos con la gente de comunicación, de Lola, acá de la Facultad de Ciencias Económicas, pero la idea es que todo esto sea la vidriera de todos estos logros, avances, novedades, sea nuestra página web y nuestras redes sociales, donde hemos estado interactuando mucho también por medio del Instagram de la facultad. Que haya un ida y vuelta también, ¿no? Que eso es importante. Por supuesto, sobre todo, y también aprendiendo creo que una de las claves de innovación es tomar riesgo. Todo esto está empezando en un ecosistema muy creativo, pero el desafío para nosotros mismos es pasar de la creatividad a la innovación. Claro. Es que esto que se nos está ocurriendo, darle los procedimientos, darle la estabilidad y darle el impacto para que le dé certidumbre a profesores, cátedras y estudiantes que esta creatividad ha llegado para quedarse y transformarse en innovación. Qué bueno, qué bueno. Lali, muchísimas gracias por este ratito, que nos han dado para conocer de qué se trata esto y bueno, mucho éxito y seguramente vamos a seguir hablando del tema. Seguramente, cuando quieran, un placer para mí compartir estos avances. Muchas gracias. Las empresas, organismos e instituciones deben, si quieren ser más eficientes y sumar y retener líderes talentosos, mirar más allá de los números, concentrarse en los seres humanos en un propósito común, más allá de la productividad.